Dios le bendiga, hermano, el pastor Serrenta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Saludamos al pueblo de Dios, saludamos a nuestros amigos y en esta oportunidad vamos a tener un estudio acerca de la primera carta de Pedro. Vamos a hablar en términos generales lo que es la carta, propósitos de la carta, propósitos, y vamos a hablar acerca de lugar de redacción y a quienes se dirige. Esperamos tener un estudio corto. Vamos a continuar con el libro de Pedro y lo vamos a ir dividiendo por semanas, por secciones, para tener mejor entendimiento de la carta. Es una carta corta, pero queremos sacar el máximo del conocimiento de la misma. Vamos a orar y a pedir a Dios que intervenga con aquellos que son víctimas de los huracanes, tanto en la Florida como en Cuba. He visto retratos y videos tanto de la Florida como de Cuba y es desastroso lo que han causado estos huracanes. Oramos para que Dios toque el corazón del pueblo para ayudar y de los líderes para que dejen que esa ayuda, permitan que esa ayuda llegue, porque según razón a veces la ayuda se envía, comida, ropa y demás, y no llega al pueblo. El gobierno actualmente dice que no tiene fondos para ayudar y que no pueden llegar hasta donde están los daños. Nos hemos enterado de que hay lugares donde no ha ido ningún funcionario del gobierno, lugares que están totalmente destrozados. Así que oramos por ello, oramos también por el conflicto que se va llevando a cabo en Ucrania, el ataque que Rusia ha hecho contra Ucrania, y esperamos que Dios se glorifique y que veamos a Dios obrando en todo esto. Oramos por la obra misionera y oramos por la iglesia, el pueblo de Dios, que está llevando el mensaje en diferentes lugares del mundo. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor, por la dádiva, el regalo que nos diste a través de Cristo para que alcancemos salvación por medio de la redención. Él nos redimió, Él nos rescató, Él pagó el precio por nuestros pecados con su muerte para que, rindiéndonos, creyendo en Él, seamos comprados por Él y pasemos a ser propiedad suya, que a su vez nos entrega a ti para salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, y oramos por las intenciones que hemos mencionado, las necesidades que hay en el mundo, Señor. Oramos que te glorifiques y que veamos tu mano poderosa manifestándose en todos estos eventos que están sucediendo en el mundo entero. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos dándote gracias. Amén. Bien, amigos y hermanos, quiero invitarlos a buscar en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a usar este texto como entrada, y en este texto se nos habla de a quienes se les envía la carta. Estos son los destinatarios, y cosa curiosa, acto curioso,
Es lo único que sabemos acerca de el tiempo cuando se escribió esta carta. No hay detalles que se permitan conocer a la Iglesia ni a los que leemos esta carta con respecto a las fechas en que la carta fue escrita. Dice así, dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión y en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos, Señor. En esta carta, inicialmente, vemos que la carta se le escribe a este pueblo que estaba disperso en diferentes lugares, además de iglesias que fueron organizadas y que estaban llevando el mensaje de Cristo. Por ejemplo, en Galacia estaba la iglesia de los Gálatas, y en Capadocia, Asia y Bitinia estaba la iglesia de la gente que estaban dispersos en diferentes lugares, y habían tanto no creyentes, mayormente los que creían eran hebreos. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, en cierto modo dudó desde el principio, y fue mejor recibido el Evangelio por los gentiles, los hebreos, los romanos, antes que por Israel mismo. Y aquí se mencionan a pueblos que no eran de Israel, pueblo que fue adoptado por la fe en Cristo Jesús. Así que esta carta es escrita en el año que Pompeyo fue conquistando y conquistó Jerusalén. Se dice que fue el año 63 cuando los judíos fueron llevados a un odio intenso y profundo contra los que perseguían la iglesia, contra Roma como tal, y a Roma le pusieron por nombre con el desprecio que creció en su corazón como Babilonia. Babilonia fue una ciudad y fue un imperio del principio de la creación del hombre. La primera vez que se organizó el hombre en un gobierno que era en contra de Dios fue en Babilonia, y fue creado según dicen, por Nimrod y por Samiramis. Así que ese imperio se usa como, vamos a decir, como reflejo de lo que es Roma, porque ese imperio se corrompió, y se corrompió de tal manera que la corrupción trajo juicio de parte de Dios, porque siempre que el hombre se aparta de Dios y se da al pecado, con el pecado viene
el castigo de parte de Dios, viene la disciplina, y todo gran imperio que ha existido en la tierra ha sido disuelto por causa del pecado. Incluso el último imperio que hubo sobre la tierra, que fue el Imperio Romano, por causa del pecado, fue convertido en, vamos a decir, en ruinas, aunque dice en el libro de Apocalipsis que esa Babilonia, ese imperio que era, pero que parece que no es, pero que está para subir, y se refiere al final de ese imperio que será hecho en parte humana y en parte no creyentes, en parte diríamos diabólico, y eso se compara con los pies de aquella gran estatua que vio el profeta, la cual los 10 pies, los 10 dedos de los pies representaban el último gobierno, que estaban compuestos de barro y hierro, y dicen algunos que es la mezcla de la democracia con el comunismo en un solo gobierno, el cual tratará y gobernará por un tiempo sobre la faz de la tierra hasta tanto Cristo venga a libertar la iglesia. Amén. Así que a Roma, dijimos, le pusieron por nombre Babilonia. Algunos piensan que esto es simbólico y que era nada más un evento entre los creyentes, pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que aún en el cielo se le llama Babilonia, y aún más dice la Biblia que ese gran gobierno mundano que se levantará contra los creyentes tendrá en su frente un nombre que dirá Babilonia la Grande. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 8, vamos allá un momentito. Apocalipsis 14, verso 8. Santo. Vamos a ver que en el 14, en el capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, se menciona a el gobierno mundano que se levantará contra la humanidad como Babilonia, y ese nombre se le da a Roma, dando a entender que ese gobierno vendría desde Roma, cosa que todavía muchos creyentes y estudiosos lo piensan posible y una realidad que ha de cumplirse. 14, verso 8, dice la escritura, el otro ángel dijo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, Babilonia, esa gran ciudad, ese gran sistema, hará que las naciones se contaminen tomando del vino del furor de Dios que viene contra la humanidad. Nosotros vemos, esto era Apocalipsis 14, verso 8. Vamos a Apocalipsis 16, verso 19, donde vuelve a mencionar a Roma como Babilonia,
ese título. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, 16, 19. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí vuelve y menciona, y esta vez lo menciona en el cielo, ¿verdad? Donde dice que Dios se acuerda de las maldades, del pecado con el que esta Babilonia contaminó a los seres humanos, o los llevó a contaminarse con tal pecado. Si vamos al capítulo 17, verso 5, nos dice, vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que aquí menciona otra vez a una mujer cuyo nombre le es dado en el cielo como Babilonia, y habla algo curioso, que está ebria, borracha, ha tomado la sangre, estamos hablando literalmente, que se ha saciado con la sangre de los santos y de los mártires. Y nosotros sabemos que el gobierno romano hizo una gran persecución a partir de Nerón, donde persiguieron a todo creyente. Y se acuerdan que Nerón comenzó un fuego en Roma, y luego ese fuego se extendió, y él culpó a los cristianos y dijo que fueron los cristianos los que comenzaron el fuego que destruyó la ciudad de Roma. Y los cristianos, por tal razón, fueron asociados con la destrucción, vamos a decir así en cierto modo, con el terrorismo de aquel entonces. Y el gobierno romano persiguió a todo creyente y los tomaron por gente que causaban terror y miedo, destrucción, lo cual no fue cierto. Lo cierto fue que el gobierno entonces comenzó a tomar presos, comenzó a causar martirio, que era tortura a los creyentes, y los torturaban al punto que muchos murieron a causa de las torturas, porque estos que murieron a causa de las torturas fueron llamados mártires. Todos los que murieron por causa del nombre de Jesús son los mártires de Jesús. Y curiosamente, en este texto se dice que Dios se acordó de aquella mujer, de las cosas que hizo, y aquí habla de que caerá, y que Dios se va a acordar de la sangre de los mártires de Jesús, la sangre de los santos, que será vertida, será derramada por tal ciudad que se levantará contra los creyentes. Si vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 2, dice así, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda inmundicia y y albergue de toda ave inmunda
y aborrecible. Así que habla de que en ese lugar que llama Babilonia, que muchos piensan que es Roma, en esa región el enemigo ha hecho sus cuarteles generales, desde donde ha generado y propagado el pecado a través del mundo entero, y ha causado que entonces en el mundo entero, a través de las naciones, sean perseguidos los creyentes en Cristo Jesús. Dice en el verso 3 de 18 de Apocalipsis: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes han fornicado con ella, y los mercaderes, de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Esto, por duro que parezca, habla aparentemente de su sistema que logrará conquistar a los dirigentes de la tierra, y los gobernantes van a ceder ante las ganancias deshonestas, las ganancias mal habidas, y harán riqueza dejándose llevar por el pecado que Babilonia va a estar fomentando a través de un gobierno en contra de Dios. Esto suena duro, suena tal vez no comprensible para muchos, pero el pueblo de Dios entiende que tal sistema ya está generándose sobre la faz de la tierra, ya está tomando forma ese sistema que tiene como propósito gobernar a todos los seres humanos de la tierra a través de un grupo que están organizándose espiritualmente hablando en contra del pueblo espiritual de Dios. Bendito sea el Señor. Así que Pedro habla de esta ciudad y habla a aquellos que viven, leímos en Ponto, Capadocia, un momentito, en el saludo que Pedro da en su primera carta. Déjenos llegar ya un momentito. Pedro, capítulo 1, verso 2, habla acerca de las ciudades a que se le escribe que vienen a ser los destinatarios, que son los despatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y a esas ciudades se les envía esta carta para que ellos se preparen, estén al tanto de lo que viene sobre la faz de la tierra. Y termina este verso, que pudiera ser una carta en sí misma, una carta de aviso, una carta de amonestación, no amonestación, pero de alerta al pueblo. Termina diciéndole: gracia y paz os sean multiplicadas, porque el pueblo necesitará de la gracia y la paz de Dios en esos tiempos finales, cuando todo va a aparentar haberse caído, como dice la Biblia, que ha caído Babilonia.
la gran ciudad y que va a llevar a contaminación a los seres humanos en la tierra. Bien, hermano, vamos a parar aquí. La semana que viene continuamos con la introducción a la primera carta de Pedro, y la vamos a ir dividiendo en porciones para poder abarcar más conocimiento, aunque aparentemente la carta es una carta corta, pequeña, pero tiene mucha sabiduría envuelta para el pueblo de Dios. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque nos proteges en tiempos difíciles y que avisas, Señor, que aunque vengan esos tiempos difíciles, tú estás con nosotros, y la promesa que hizo Jesús es que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Nosotros confiamos en su palabra, confiamos en su promesa y vivimos esperando tu retorno, esperando primeramente el retorno de Jesús, Señor, cuando Él, juntamente contigo, los ángeles y los santos, vendrán y harán guerra contra aquellos que hacen guerra contra tu pueblo. Señor, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Dios te bendiga, la gracia y la paz del Señor sea contigo. Si no te has convertido, si no has reconocido tu situación y condición delante de Dios, déjame decirte, si no tienes a Cristo en tu alma, en tu corazón, como Salvador, si no te ha lavado porque hayas pedido perdón, no te ha lavado con su sangre, tienes que hacerlo, tienes que arrepentirte de tus pecados, confesarle tus pecados a Dios y pedir perdón y pedirle que escriba tu nombre en el libro de la vida. Esto lo puedes hacer repitiendo, haciendo una oración en lo personal, seria, con determinación de servir a Cristo y dejar la vida pasada. Si así lo deseas, lo puedes hacer en este momento, haciendo una oración parecida a la que yo voy a hacer. Y puedes repetir conmigo. Di: Padre mío, que estás en el cielo, te doy gracias por Cristo tu Hijo, que murió por mis pecados. Confieso mis pecados, me arrepiento de todos ellos y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia, que tu Espíritu Santo me ilumine y que yo pueda permanecer en ti hasta que tú vuelvas por la iglesia o me lleves contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón y le diste tu vida a Cristo, desde hoy eres nueva criatura y espero encontrarte en la gloria eterna junto con Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermano.